Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y por esa razón nos encontramos todos los días, porque en este espacio, reavivados por su palabra, buscamos en la lectura reflexiva el mensaje de Dios para cada uno de sus hijos. Y en nuestro caminar diario por las páginas eternas de la Biblia, hoy nos detenemos en Génesis capítulo 39. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Dios y Padre, que tu Espíritu que inspiró a los escritores nos inspire como lectores y como practicantes de tu palabra. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 39 del Génesis nos muestra otro incidente bien llamativo y bien especial en la vida de José. Ese José que había sido injustamente vendido por los hermanos, ese José que parecía que se recuperaba de aquella injusticia, tiene que enfrentar ahora esta situación. Llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas, que lo había llevado allá. Pero Jehová estaba con José. Esta expresión estaba con José se repite muchas veces, y hasta que uno no llegue al final de la historia parece que no fuese verdad. ¿Cómo es que si Dios estaba con José, le pasaban las cosas que le pasaban? Vendido por sus propios hermanos, engañando al padre de que quién sabe lo que le había pasado, lo había matado una fiera. Pero Jehová Dios estaba con José, estaba. Lo veremos después en el final de la historia. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Aquella adversidad y aparente injusticia se transformó ahora en una prosperidad, porque gracias a eso llegó a un lugar que no podría haber llegado, a ocupar un lugar de privilegio y a tener bendiciones especiales. Versículo 3. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. O sea, no solo Dios estaba con José, sino que el faraón, los egipcios, también percibían de que era un hombre especial, que estaba en la presencia y que Dios estaba con él. Así que encontró José gracia a sus ojos y lo servía, lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Dios estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. No solo prosperaba lo que José tocaba, sino que prosperaba en los que estaban a su alrededor, los egipcios, la casa, la tarea, los bienes, los campos. Versículo 6. Él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y José era de hermoso semblante, bella presencia. O sea, era atractivo. Y ese ser atractivo sucedió que la mujer de su amo puso sus ojos en este joven, en este hijo atractivo de Dios. Y fue directo. La seducción y la tentación unidas en una frase: duerme conmigo. Pero él no quiso y le dijo a la mujer de su amo: mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, me ha puesto en mis manos todo lo que tiene, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? José argumenta con la seductora y le dice: pero él me puso en una posición de privilegio, me dio todo. Lo único que no me dio eres tú, porque eres su esposa. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer este daño tan grande y pecar contra Dios? Miren el concepto que José tenía de pecado. Bueno, él estaría fallándole a su dueño, a su amo, pero en primera instancia el pecado es fallarle a Dios.
Porque dice, ¿cómo yo voy a quebrantar una indicación de Dios y pecar contra Dios? Y hablaba ella a José cada día, pero él no la escuchaba para acostarse al lado de ella y para estar con ella. Versículo 11. Aconteció un día cuando entró él en la casa a hacer su oficio que no había nadie. Entonces ella lo tomó de la ropa y otra vez con su frase seductora, duerme conmigo. Pero él, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Y cuando ella vio que le había dejado la ropa en sus manos y que había escapado, llamó a los de la casa y le dijo, mirad, nos han traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Ha venido a mí para dormir conmigo y como yo grité, al ver que yo levantaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y salió huyendo. Dio vuelta a la historia. Era ella lo que lo procuraba, pero ahora contó una versión diferente y contraria. Este hebreo vino, le dieron un lugar de confianza, pero él quiso abusarse hasta de mí, pero gracias a que yo grité, no hizo nada, pero se fue corriendo. Versículo 16. Puso ella junto a sí la ropa de José hasta que llegó su señor a la casa. Entonces le repitió las mismas palabras. El siervo hebreo que trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé la voz y grité, dejó su ropa junto a mí y se fue. Al oír el amo de José las palabras de su mujer que decía, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y allí lo mantuvo. Pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. Otra vez la frase, mas Jehová estaba con José. Una frase que se repite a lo largo de Génesis. Fue vendido injustamente por los hermanos, pero Dios estaba con José y por eso tuvo un lugar de privilegio en la casa de su jefe, ¿no? En la casa imperial. Fue acusado injustamente por la esposa que lo procuró, fue fiel, se mantuvo de parte de los principios y por ser fiel fue acusado injustamente y ahora fue puesto en la prisión con los presos del rey y otra vez, pero Dios estaba con José. ¿Cómo es que Dios estaba con José? Y cada vez las injusticias eran mayores. Pero ahora en la cárcel él obtiene un favor especial. Y el jefe de la cárcel puso en las manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Otra vez, Jehová estaba con José en la cárcel, en la acusación injusta, en la venta de los hermanos. Dios siempre tiene un propósito. Ni todo lo que nos pasa es lo que Dios envía para nosotros. Pero Dios reconoce, la soberanía de Dios se reconoce en la Biblia no solo en lo que Él hace, lo que Él envía, sino en lo que Él permite. Y si Él permitió esto para José, esto era lo mejor para José. Y lo veremos en los capítulos que siguen. ¿Qué es lo que José llegó a hacer? ¿Cuál es la misión y el propósito que llegó a cumplir con la vida? Tal vez esté hablando en este momento para alguien como José que se siente acosado, que se siente injustamente tratado, que se siente maltratado, que se siente despreciado, menospreciado. Pero si usted puede tener la seguridad que usted está con Dios y Dios está con usted, Dios es el único que puede transformar problemas en bendiciones, piedras en escalones, noches oscuras en los días más brillantes. Dios es el único que puede transformar las espinas de las plantas en las flores más perfumadas y los días más oscuros, las tormentas más difíciles, en los días más esplendorosos y en los tiempos más pacíficos. Por eso, confíe su vida en las manos de Dios. Y ya que Dios quiere estar con usted y conmigo, que nosotros querramos hacer lo mismo, estar con Dios. ¿No le parece? Vamos ahora a hablar con Dios a través de la oración.
Señor, gracias por tu promesa de estar con nosotros. Y aunque a veces enfrentamos como José situaciones que no entendemos, tú vas permitiendo que enfrentemos esas situaciones y utilizándolas todas para ayudarnos a crecer, a depender más de ti, a desconfiar más de nosotros mismos y confiar más en tu fortaleza, en tu poder y en tus promesas. Gracias porque quieres estar con nosotros y porque nosotros podemos estar contigo. Nos colocamos en tus manos, por favor, toma nuestra vida, vivamos juntos. Bendice a todos nuestros amigos, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de hoy y de siempre. Tenga el mejor de los días y nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.